Toca el turno de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que este día presentó detalles que refuerzan las imputaciones del Ministerio Público en contra de los sindicados en el caso cooptación del Estado. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFCICIG-acusa. A continuación, una nota en donde se evidencian las contradicciones en las justificaciones y en el argumento de defensa de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Yo efectivamente trabajé para uno de esos canales de televisión porque yo fui presentadora de las noticias de Aquel Mundo y se dieron cuenta que realmente yo tenía aptitudes más que de periodista, de publicista, porque tenía buenas ideas, que si yo podía hacer, primero, medirles algunos ratings en algunos programas específicos. Las incongruencias de la declaración de Roxana Valdetti son evidentes. El noticiero televisivo Aquí El Mundo fue en 1988 y cerró en 1989. Esa es la primera incoherencia, ya que la facturación emitida se registra entre el 2008 y el 2011, época en que Valdetti era diputada. 4 fueron las empresas manejadas: Serpumer, Publicmer, Publiaces y Comercial Urma. Las primeras 3 fueron creadas en el 2009. A diferencia de la última, que fue en 1986. Ella admitió que sus empresas emitieron facturación para los canales de Ángel González, pero existe un medio de investigación que contradice su declaración. Son las mismas facturas que describen el pago por manuales de funcionamiento por un costo de 215.800 quetzales, asesoramiento de programas vivos en el que cobró lo mismo, 215.800 quetzales, y servicio de relanzamiento de programas vivos por el mismo monto. No como rating, como dijo, en todos los trabajos que supuestamente hizo cobró lo mismo cada mes durante 4 años. También existe el testimonio de quienes supuestamente trabajaron en dichas empresas, en el que resalta que nunca realizaron ninguna labor más que recibir un cheque. Al admitir que son empresas suyas, confirmó cada movimiento y desembolso que sirvió para la compra de bienes, una gran cantidad de inmuebles y muebles de lujo. El representante legal de Serpumer es Milton Tello Contreras, que declaró a la fiscalía que fue contactado por su tío Mario Contreras, también sindicado. Valdetti cambió la versión que dio ante la prensa, que aseguró que Juan Carlos Monzón era el fundador del Partido Patriota. Bienvenidos a Sin Filtro, miércoles, noche de miércoles, y es el turno de la CICIG. Participe con el hashtag SFCICIGacusa. ¿Por qué decimos que es el turno de la Comisión Internacional? Porque, bueno, durante este día, la jornada en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia se caracterizó por los detalles que dieron los abogados de la CICIG sobre estos movimientos de dinero, quiénes pagaban qué cosa, qué compraban con qué peticiones tenían y a quiénes se las hacían. Ese fue el trabajo que hicieron este día los abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y hablaremos de eso. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Zapeta y Daniel Giri. Estuardo, el primer punto, la jornada se alarga, toca el turno de CICIG, ya comienzan los abogados defensores también a desfilar frente al juez Miguel Ángel Gálvez, escucharemos exposiciones largas. Sin embargo, llama mucho la atención lo que ha mencionado la CICIG hoy, lo que ha dicho de quiénes pagaban qué cosas y cómo utilizaban el dinero. Difícil ahora decir que nadie sabía nada. Yo creo que hay varios puntos que tenemos que observar en este momento, ¿verdad? Primero, para mí importante es que la CICIG en ciertas acusaciones se haya separado bastante, por no decir totalmente en algunos casos, de la declaración de Juan Carlos Monzón. ¿Quieren dejar de lado la declaración de Juan Carlos Monzón? No dejarlo de lado, pero por lo menos, porque yo creo que es lo lógico, por una razón sencilla. El ataque que hicieron los acusados al inicio, tanto desde Otto Pérez, López Bonilla, Roxana Valdetti, era contra Juan Carlos Monzón y las declaraciones de Juan Carlos Monzón, digamos, diciéndole que era mentiroso, que era mitómano, que era un aprovechado, que andaba de lugar en lugar viendo qué conseguía.
Segundo, yo creo que en el análisis nosotros tenemos que entrar a entender y comprender y leer, sobre todo, como lo dijo correctamente la fiscal Telma Aldana, qué es el derecho premial, ¿verdad? El derecho premial está en la Ley contra la Delincuencia Organizada, es el capítulo 5, yo se lo muestro, porque y se llama así, y artículo 90 en adelante, derecho penal premial. Porque, ¿qué es eso? ¿Por qué sirve? ¿Por qué está Juan Carlos? ¿Por qué está Víctor Hugo Hernández? ¿Por qué están otros? Y hoy empezamos a conocer testimonios de otros que no son ni Juan Carlos Monzón ni tampoco el Víctor Hugo Hernández. Y eso para mí, la secretaria, por ejemplo, o la testaferra en este caso, ¿verdad?, del abogado Cano, el guardaespaldas del abogado Cano. Y empezamos a conocer el caso que es, a mí me parece muy interesante, de la bandera también, ¿verdad? De la bandera también, lo del pastor Cash Luna. El giro de la estrategia de la comisión al hablar no solo centrarse en Juan Carlos Monzón, sino en todos estos relatos, correos electrónicos que se mostraron, en donde se confirman ciertas líneas que mencionaba Juan Carlos Monzón y nos muestran otras. Nos muestran otras y hacen muy bien, yo creo que es una estrategia fantástica por parte de CICIG, porque claramente la defensa se estaba basando en atacarle el testimonio de Monzón. Entonces, si la CICIG presenta unas pruebas alternativas al testimonio de Monzón o cambia un poquito la narrativa, como estaba diciendo Estuardo, del susodicho testimonio, entonces lo que vamos a ver en esa circunstancia es un caso mucho más sólido y sobre todo es la destrucción de esa narrativa de la defensa, ¿verdad? O sea, yo lo único que puedo hacer, el argumento del mentiroso. Lo único que puedo hacer es decir, Juan Carlos Monzón, que es el jefe de la banda, que yo no estoy negando que existía y la dirigía él, yo pobre de mí no me había enterado que él estaba haciendo todas esas cosas, es un mentiroso por esto es un mitómano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora ya tenemos otra clase de pruebas, tenemos otras vías y hasta cierto punto es CICIG mostrando que no solo va a basar el caso, que es una acusación que a CICIG en otras épocas de CICIG se le ha hecho mucho, no solo va a basar el caso en testimonios. El testimonio va a ser una forma de encontrar otras pruebas, recopilarlas y presentar una narrativa que no está siendo... A mí lo que me hace gracia es ver la comparativa que hemos hecho en los últimos 2 días de con la defensa con esos circunloquios cantinflescos y demás, con la CICIG presentando pues una narrativa que a mí me parece que es muchísimo más sólida. Vamos a la primera pausa, ya lo sabe, envíe sus opiniones, comentarios con la etiqueta SF CICIG Acusas. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta Twitter de Guatevisión para conocer la opinión de los internautas. Preguntamos, luego de los señalamientos de CICIG contra los sindicados del caso cooptación del Estado, ¿cómo ven las pruebas? ¿Cómo ven las pruebas los seguidores de redes sociales? El 60% dice que son pruebas sólidas, un 24% cree que es el principio del fin, o sea, hay más por investigar, y solo un 16% cree que estas pruebas son débiles. Si hablamos de formas, la semana pasada vimos desfilar allá frente al juez Miguel Ángel Gálvez diferentes abogados, sindicados, con bastante teatralidad hablaban. Ahora escuchamos a los jueces, a los abogados de la CICIG que de una forma diferente presentaban información interesante, detalles que antes no conocíamos, como el que vamos a ver a continuación. Esos cheques de Sergio Arévalo a Gustavo Alejos es porque ese dinero salió de esos 2 proyectos de Puerto Quetzal. Sergio Arévalo pagó $300,000 a Gustavo Alejos. Yo creo que ustedes encontraron los cheques, cada uno por $150,000. La balita es el avión que Roxana y Otto usaban. Y así fuimos conforme iba avanzando el tiempo, así íbamos pagando 50,000 mensuales. Totales que entre 50,000 y 50,000 le pagamos $300,000 a Gustavo de esas comisiones, más 300 que ya había pagado Sergio Arévalo, ya eran 600,000, o sea que ya solo 600,000 se le quedaba debiendo a Gustavo. Así íbamos hasta que empezaron los problemas personales entre Gustavo y Roxana, de que Gustavo era el responsable de atacarla en el periódico. Daniela Beltranena se hizo cargo de la balita, de hacerse cargo administrativamente, de sacarlo de vuelos y todo, que Roxana quería ir de tal lado o que nos fuéramos a Cancún
o que nos fuéramos a bucear a las islas de la bahía o algo, o que nos fuéramos en el avión. Se hablaba de la balita, este avión que utilizaba Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que según la CICIG, bueno, se compró con dinero ilícito. Hay no solo testimonios, sino también cheques, incluso la forma como se iban pagando, como está registrado en la computadora de Juan Carlos Monzón, con depósitos de 50,000, hasta que, bueno, Gustavo Alejos y Roxana Valdetti llegan a un desencuentro y se termina esa negociación, y luego pasa Daniela Beltranena. Información detallada que no... Alternativa, como decíamos antes, a un testimonio. Cuando tuvimos aquí a Tel Maldana no hace mucho tiempo, esa era una de las preguntas que le hacíamos, hasta qué punto iban a presentar pruebas más allá de los testimonios de ECO y de Juan Carlos Monzón. Y yo creo que lo que estamos viendo es precisamente eso. Juan Carlos Monzón ha sido una mina de oro de hacia dónde hay que mirar. O sea, el testimonio de Juan Carlos Monzón lo que te dice es, mira, en tal día, tal fecha, más o menos, yo le pagué tanto a Gustavo Alejos. Entonces va a la CICIG detrás y rastrea ese dinero. Claro, si no tuviésemos el testimonio de Juan Carlos Monzón, no tendríamos la capacidad de recopilar esas pruebas. Pero una vez más, y esto lo tiene que saber bien la ciudadanía, lo que se está presentando no es solo un testimonio de Juan Carlos Monzón, se están presentando pruebas bastante más sólidas que todo eso. Y se pone difícil la defensa, ¿no? Sobre todo si la defensa solo se basa en decir que Juan Carlos Monzón es un mentiroso, es un tal, es un cual, realmente se desmonta solita. Y lo que decías es muy interesante del estilo. A mí me da la sensación de que los fiscales están hablándole al juez y Roxana Valdetti, Otto Pérez y los abogados están hablándole a la tele, nos están hablando a nosotros. Bueno, ¿a quién en última instancia es importante hablarle, Estuardo? Yo creo que, vamos a ver, decías los estilos encendidos, por ejemplo, de los acusados y la defensa de los acusados, ¿verdad? Versus el estilo un poco más parsimonioso de la CICIG y el MP. Lo interesante es que en el caso de los acusados, en el caso de la defensa, estás escuchando a las personas que estás hablando. En el caso del MP y la CICIG, específicamente hoy en el CICIG, estás viendo y escuchando la prueba. Aquí no habla mucho quien da la explicación de la prueba, sino es la prueba misma la que está hablando. Ejemplo clásico, y aquí nos lo piden, nos lo están pidiendo, pero a gritos los televidentes, el caso de la bandera. Este es un correo electrónico donde se le hace recuerda... Llamativo caso de la bandera. Sí, y el llamativo caso de la bandera, donde se le recuerda que el pastor Cash Luna, ¿verdad? Hace una solicitud, luego siguen las evidencias de cómo se compró, dónde se compró, qué querían hacer también con eso. Ese es un ejemplo de cómo la prueba habla, no es, por ejemplo, el pago de tarjetas de la misma Daniela Beltranena, ¿verdad? Claro, el papel que tenía Chévez. El papel lo que tenía Chévez. Aquí pero como te digo, el MP correctamente cuando empezaron a atacar solo a Juan Carlos Monzón, el MP dijo, mire, Juan Carlos Monzón es una prueba muy importante, es una declaración muy importante y si quieren leer, pues se la recomiendo. Es impresionante leer cómo lo hace, sobre todo lean una parte que yo estoy desarrollando ahora en radio que se llama el acta el plan de jubilación, se llama. Y era todas las empresas a que les están cobrando intereses, les iban a cobrar comisión, pero por 10 años, para cuando este año dejaran el poder. Y ahí es donde empiezan otros actores. Pero también hay 95 personas más, testaferros, guardaespaldas, secretarias, toda la gente que está ahora saliendo. Hay llamadas, hoy pusieron el audio de varias llamadas también, ¿verdad? Entonces, son a quién estás escuchando, son estilos diferentes. Y yo no quiero dejar pasar el hecho de la persona que ya aquí en Guatevisión, ya explicamos quién es, qué hace, pero esa persona que le llega a tomar fotos a cada reportero y a cada periodista que está cubriendo esta fuente. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué llega? ¿Para quién está trabajando? ¿A quién quiere amedrentar? ¿A quién quiere amedrentar? La cuestión es que hoy el apaleado y amedrentado fue él, ¿verdad? Pero así como ¿cuántos más no habrán
que la defensa posiblemente o los acusados estén enviando a tomar fotos y a seguir la pista de los periodistas que en fuente, en sala, están siguiendo las declaraciones. Que no quieren que se divulgue esta información sobre todo. Vamos a la segunda pausa, ya sabe, regresamos con los mensajes de la audiencia, con la etiqueta SF, CICIG acusa. Volvemos.